Hola, mis hermanos y compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a Lecciones El Despertar. Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy con un minutito de silencio. Les voy a pedir un minutito de silencio, relajación. Ese minutito de silencio, permanecer así quietecitos. El que guste, el que pueda cerrar sus ojitos o mantenerlos abiertos como guste, dependiendo del lugar donde se encuentren. Y vamos a tener un minutito de meditación para relajarnos, para concentrarnos en este estudio. El día de hoy, un minutito de silencio. Hablar con Dios del por qué tú estás aquí el día de hoy, aquí con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tus preciosas manos ponemos este tema que vamos a hablar hoy, Señor, acerca de la práctica del perdón, de la humildad, de la igualdad, Señor, del servicio. Te doy gracias, Señor, por habernos dejado tus ejemplos, Padre, Hijo de Dios Altísimo, Jesucristo. Te pedimos que sea derramado tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, de los que se van a entrar en unos momentos más, de los que no pudieron estar, de un testimonio que tenemos preparado para ti. Quizás alcance a llegar nuestra hermanita, quizás sea para la próxima semana, Señor, pero esto es para ti, Señor. Desde hoy, úngela con tu Espíritu a cada uno. Te pido que pongas en mis labios un carbón encendido, Señor, para que pueda transmitir tu palabra como tú gustes y desees, Padre. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí, mis hermanitos. Qué bueno que están aquí y pues vamos a dar inicio. Voy a dejar así el tonito de la música bajito para comenzar nuestro tema. Y bueno, el tema de hoy nos habla acerca de la práctica del perdón. Ahorita les voy a compartir la pantalla.
El año pasado tuvimos también un tema acerca del lavado de los pies. No sé, la persona que se acuerde que está con nosotros desde el año pasado, como por ejemplo, no estoy segura si Edith, creo que ya estaba, Ricardo, algunos más compañeros. Y el año pasado tuvimos la práctica del lavado de los pies. Se los comparto el video más adelante. El día de hoy no vamos a tener esa práctica, bueno, así como presencial, porque lo teníamos virtual, pero en presencia, ¿no? O sea, era la práctica. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios en un versículo muy bonito, muy importante, que nos habla el Señor, la historia de ahora sí que estos días de Semana Santa. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor para tener nosotros una práctica al perdón. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Este es el versículo que vamos a ver, está hermosísimo. Este versículo, Juan 13, 1 al 17, son 17 versículos que vamos a estar viendo uno en uno. Nos habla que Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor lavó los pies a sus discípulos y nos puso el ejemplo a cada uno de nosotros. ¿Qué ejemplo puso el Señor para cada uno de nosotros? Él bajándose al nivel de nosotros, viniendo a servir en lugar de ser servido. Él que era el Rey de Reyes, ¿verdad? El Señor de Señores. Él vino a ponerse al nivel de nosotros. Y el ejemplo vino a poner lavando los pies de sus discípulos con señal, con signo de humildad. Él lo hizo para enseñarnos a nosotros lo que es la humildad, lo que es el servicio con amor sin importar a quién se lo hagamos. Nos vino a mostrar el perdón por medio del lavado de los pies. Vino a mostrarnos el Señor el amor también. Estas son enseñanzas de nuestro amado Jesús que Él quiere que lo sigamos haciendo en honor de Él, y lo dice en su palabra, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver estos enseñanzas de nuestro amado Jesús en su palabra, y vamos a comenzar. El Señor habló en Juan 13:1, y el que tenga la Biblia puede buscarlo, y si lo quiere compartir, ya ven que hay diferentes traducciones. El que lo quiera compartir, adelante. En esta traducción que yo tengo aquí, nos dice el Señor en Juan 13:1, dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuestro amado Jesús estaba en preparación antes de las fiestas de Pascua. ¿Qué significan las fiestas de Pascua? Las fiestas de Pascua significan la libertad de la esclavitud. ¿Alguien recuerda que en el Antiguo Testamento estaban en esclavitud el pueblo de Dios? Estaban en esclavitud de los egipcios, el pueblo de Dios, y fue liberado. Y después eso fue como un simulacro para que fueran liberados después de la Pascua, como lo que va a pasar con nuestro amado Jesús. Él, después de su muerte, porque la Pascua es la preparación, la última noche de nuestro amado Jesús, que ya iba a ser entregado, iba a ser ya clavado en esa cruz. Entonces la Pascua, los significados que tienen es la liberación,
está liberado a su pueblo, están liberando a su pueblo. Pero ¿qué dice? Que antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo que Jesús, que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Quiénes eran los que estaban en el mundo, mis amados hermanos? Todos nosotros, los apóstoles. Y no nada más en el Antiguo o Nuevo Testamento, sino ahora, en este momento. Todos nosotros estábamos en esclavitud y por la gracia de nuestro amado Jesús estamos en liberación, estamos libres. Por la gracia de Dios hemos dejado muchos patrones de comportamiento, hemos dejado defecto tras defecto y Él ha estado aquí con nosotros. Esta representación de la Pascua viene a representar nuestra liberación, al igual que la liberación de nuestros hermanos judíos. Y dice el Señor una palabra muy importante, que Él nos ama hasta el extremo, que Él nos ama hasta el fin. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayan hecho los judíos, Él los amaba hasta el fin. Él estaba preocupado por su pueblo. Él los liberó. Y vamos a ver qué es la Pascua. ¿Qué nos dice el Señor en Éxodo capítulo 6, versículo del 6 al 7? Diles a los israelitas: yo soy Yahweh, y por lo tanto os libertaré de la opresión de los egipcios, y os liberaré de su esclavitud. Os rescataré con brazo tenso y grandes justicias, y os tomaré por pueblo, seré vuestro Dios, y conoceréis que yo, Yahweh, vuestro Dios, el que os liberta de la opresión de los egipcios. Palabra del Señor, mis hermanos. Aquí viene el Señor a decirnos algo muy importante, no nada más a los egipcios. Todo lo que está en la Biblia es representación de personas que existieron, de personas que siguieron a Jesús, profetas, personas anatemas que no creían en Él, personas que tenían una grande fe en Dios. Nuestro amado Dios vino a libertar a su pueblo. Te vino a libertar a ti de la esclavitud, de tus deseos pecaminosos, de tus deseos de defectos de carácter. Te viene a libertar de esa soberbia. Te viene a quitar las cadenas de la esclavitud, de esa envidia, de ese egocentrismo, de todo lo que planea el maligno, que es el ego, serpiente antigua, llámale como quieras llamarle. Planea muy bien cómo destruirnos y lo logra muchas veces. Pero cuando no estamos en la presencia del Señor, lo logra. Pero cuando yo estoy en constante oración, meditación, poniendo alguna alabanza, haciendo algún ayuno, tomando en cuenta a mi Dios en lo que yo necesito, y le digo: Señor, ¿tú crees que esto está bien? Lo tomo en cuenta hasta en lo más pequeñito. He ahí donde Él me responde y me liberta. Me libera como liberó a los judíos. En este tiempo, mis hermanos, es un tiempo de reflexión, de pensar. Ya el mundo está tan echado a perder que toman la Pascua ya con conejitos y no sé qué tanta cosa que no tiene nada que ver con la Pascua. ¿Saben que el huevo y los conejos tienen un símbolo con representación de dioses paganos?
pero no lo sabíamos y ahí llevábamos a los niños, a los huevitos, al conejo, sin saber que estamos dándole un culto a un Dios con D chiquita, porque no es el Dios verdadero. Tomamos la Pascua ya como nos la enseñan, como tradición. Esa no es la Pascua. La Pascua es estar rendidos, humillados ante la presencia del Señor, dándole gracias, Señor, porque me diste liberación, porque ya no soy el mismo, la misma que era hace 6 meses, hace 1 año, porque ya no quiero ser la misma. Venir con humildad al Señor. ¿Qué nos dice el Señor en Lucas capítulo 22, versículo del 14 al 23? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era su última noche. Él lo sabía y todavía tenía el amor, la humildad, el perdón para comer con el que él lo iba a entregar. Él tenía el amor por el hombre que estaba ahí entre los suyos y que él sabía que lo iba a entregar por unas cuantas monedas. Y aún así, él no dijo nada. Solamente dijo: si lo vas a hacer, hazlo ya. Porque él sabía quién era. Él quiso disfrutar una última noche para disfrutar esa liberación de sus apóstoles, porque los había liberado también de la esclavitud, del deseo de la carne, porque ya estaban ellos en el espíritu y ellos obedecían humildemente al Señor. Él quiso disfrutar esta última noche con ellos, con sus amados, con sus seguidores, con sus consentidos 12 apóstoles. Él a todos los miró igual, sin ver que uno de ellos lo iba a traicionar. A él no le importó, él a todos los vio igual, siempre. Vamos a ver qué nos dice en Lucas capítulo 7 del versículo del 36 al 50. Aquí vamos a comenzar a desmenuzar, mis amados hermanos, la palabra del Señor juntos. Vamos a ver qué significa, ¿verdad? Vamos a comenzar a leer y dice así: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién era un fariseo? Fariseo era un maestro de la ley, de esos que juzgaban a Dios, ¿verdad?
de esos que andaban por ahí, que no les gustaba lo que él estaba haciendo, porque estaba haciendo tantas cosas grandes, había estado haciendo milagros, había él ayudado al desvalido con sus palabras, humillaba al que de veras era como anatema, al que no creía en sus palabras de él, y les decía: hipócritas, todo el que no me sigue a mí no sigue a mi Padre, son hijos del diablo. Y eso no les gustaba, porque ellos se creían intachables. Y a veces le ponían ahí unas trampitas, como dicen, un 4, y se lo ponían y a ver qué va a hacer él, ¿no? Nada más lo estaban vigilando a ver qué mal iba a hacer él. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Jesús estaba sentado en la mesa, entonces llega una mujer de baja reputación, que dice que era una pecadora, que no dice exactamente qué es, pero las mujeres en la Biblia de baja reputación les llaman mujeres prostitutas. Entonces llegó esta mujer, lo ungió con un perfume que es con un aroma, una esencia deliciosa, cara, una fragancia cara, alabastro se llama. Esa es una fragancia carísima, ¿verdad? Y entonces que está dentro de un contenedor tallado de madera y muy refinado. Entonces ese líquido ese perfume era muy caro. Y a ella no le importó. Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo. Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, perdón, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer y otras más, Marta y María, ¿recuerdan esa escena? También ellas ungieron, se dice que era la misma, esta mujer y María, la hermana de Marta, ungieron doble vez. Una de ellas lo ungió en la cabeza, otra lo ungió en sus pies. En esta escena lo ungió en sus pies. Humildemente vino esta mujer ante Dios porque ella sabía el delito que estaba haciendo, lo que estaba cometiendo. Estaba cometiendo una infidelidad, estaba cometiendo adulterio. Esta mujer era una pecadora y ella sabía, y fue y se le presentó al Señor y se humilló ante él a sus pies. Dice que comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había enviado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cuántos de nosotros, nuestro amado Dios, no le importa lo que tú has hecho? Él te rescató, te sacó, te lavó, te limpió de toda esa inmundicia.
y vino y me dijo, Sara, ven, no quiero que sigas haciendo eso. Ven, yo te voy a alabar, te voy a mostrar el camino, la verdad, la vida. Ese día que él en un sueño se presentó paradito en el mar y me decía con sus manitas, ven, ven. Desde ese día empezó a cambiar mi vida. Él me habló. Yo le tuve miedo porque creí que ya me iba a morir, porque yo es lo que yo le pedía. Me quiero morir, yo no quiero vivir. Y una noche, en mi sueño, él abrió sus manitas y me habló. Desde ese día cambió mi vida. No pasó ni una semana cuando yo tomé una Biblia en mis manos. Mis hermanos, el vecino, la persona que yo le pagaba la renta, me invitó a una oración donde se reunían a hablar de la palabra de Dios. Fui por compromiso, porque yo quería seguir en la inmundicia, en el pecado, en el alcoholismo. Por la gracia de Dios no caí en drogadicción, pero sí caí en alcoholismo, sí caí en fornicación, sí caí en envidias, en avaricia, en vanidad. Pero el Señor vino y me agarró y me dijo, ven. Me humillé ante mi Dios, mis hermanos. Me humillé ante Él, le pedí perdón. Y Él enjugó mis lágrimas. Y Él me dijo, yo estoy aquí. Párate, Sara. No peques más. Anda, vete, pero no peques más. Él me dio una nueva oportunidad de vida como se la dio a esta mujer. Cuando vio esto, el fariseo que lo había enviado dijo que si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cuántas veces no hemos juzgado a la gente? ¿Cuántas veces no he juzgado? ¿Cómo que anda con esa mujer? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que está pasando esa persona? Somos personas que juzgamos, que criticamos. Entonces llega una persona y dices, ¿cómo se junta con esa persona? Pues sí, eso es lo que hizo mi Señor amado. Él se juntó con dice la literatura también, ¿verdad? De AA, dice que él se juntó con la escoria, con lo más bajo. Que él vino a sacar a todos ellos, porque él se fijó en el más desvalido, en el que no valía nada, el perdido. Él se fijó en él y lo rescató de las tinieblas. Pero siempre había alguien quien lo acusara. Como siempre va a haber alguien que te acuse. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con esa acusación? ¿Vas a escuchar o vas a seguir el mandato de Jesús? En esa humildad, en ese servicio, en ese perdón. Entonces respondió Jesús, dice aquí en el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El versículo 40, entonces respondió Jesús y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tiene 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.
Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer entre en tu casa y no me diste agua para mis pies? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene muchos significados y el significado de esta palabra es que esta mujer, María Magdalena, estaba preparándole al Señor para su retirada, porque él ya iba a ser entregado, iba a ser muerto y crucificado. Y solamente María Magdalena estaba preparando el camino, lo estaba preparando, porque iba a sufrir mucho, iba a comenzar su calvario. Y esta mujer solamente vino a preparar al Señor Jesús. Pero los ojos humanos no pueden ver las cosas espirituales. Yo juzgo por lo que veo, sin pensar en el por qué o para qué, o sin esperarme a ver el resultado. Cada uno de nosotros juzgamos nada más por lo que vemos, pero no me espero para ver qué hay detrás de eso que estoy juzgando, porque el juicio está dentro de mí, el ego, la maldad. Está desbocado también ahí dentro, que solamente está maquinando y cuidadito que hagan algo que no es correcto porque yo ya empiezo a juzgarlo. Y eso es lo que pasó aquí. Y el Señor les puso un gran ejemplo. Era un ejemplo de un acreedor, ¿verdad? Eran dos. Dice que uno de ellos debía 500 denarios y el otro 50. Entonces, si uno debía 500 y el otro 50, pero al igual él le perdonó a los dos la deuda, ¿por qué no lo va a hacer con el fariseo y por qué no lo va a hacer con la mujer adúltera? ¿Por qué no? ¿Por qué el Señor no me va a perdonar a mí o a un pastor o a una persona de iglesia que al que está encerrado por violación? ¿Por qué no? ¿Porque nada más yo lo digo? No, el Señor a todos nos ama por igual y por eso lo dice ahí en su palabra, aquí en esta parte de aquí. Los amó hasta el fin, por amor a todos, sin excepción. Él no hizo comparación de fariseos, no hizo comparación de Judas con sus apóstoles, no, a todos nos amó por igual hasta el fin. Y dice en el 44, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dice, ¿ves esta mujer entre tu casa? ¿Ves esta mujer entre tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos? No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le digo,
tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Mis hermanos, esta parte donde dice el Señor, tus pecados te son perdonados, porque el Señor todo nos perdona. No nos damos cuenta, los seres humanos nos han engañado tanto que creemos que el Señor no me va a perdonar, que creemos que yo no tengo derecho a alzar mis ojos al cielo y a decirle al Señor: perdóname, o me está castigando, siento que me está castigando por todo lo que hice en el pasado y ahora estoy pagando, tengo que pagar por todo lo que hice. No es cierto, no es cierto. Tú estás perdonado desde el momento en que tú te humillaste al Señor, como esta mujer que vino y se hincó, enjugó sus pies con sus lágrimas, secó con sus cabellos. Ahí el Señor vio su corazón, el corazón de esta mujer. Y ahí es donde el Señor inmediatamente tomó automáticamente el perdón. Es que no necesitamos ni de escuchar la voz de Dios. Cuando tú inmediatamente te derrotas y le dices: Señor, perdóname, yo no quise hacer esto, y de todo corazón te derrotas, te humillas y eres humilde ante el Señor inmediatamente, Él sabe dónde está, quién se está humillando ante Él, y Él dice: todos tus pecados son perdonados, es que yo no te juzgo. Muchas veces los que nos juzgamos somos nosotros. Mira a ella cómo llegó, porque ya no aguantaba el peso en ella, de todo lo que estaba haciendo. Ya no aguantaba y ni siquiera ella se podía perdonar, ella se sentía culpable. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables nosotros? Pero no es tu creencia, porque ni siquiera es que estemos separados de Dios, sino que nosotros mismos nos separamos de Él, y ahí es donde el ego, la serpiente antigua, el maligno, el Satanás, te empieza a envolver, te lanza esas flechas incendiarias y te dice: sí, tú eres culpable, tú hiciste esto, y te atormenta una y otra vez, y tú se la crees y te tiene esclavizado. Por eso es importantísimo que yo aprenda a escuchar la voz de mi Dios, donde Él me dice que todos mis pecados han sido perdonados, que Él me dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y en otras versiones dice: anda y no peques más. Anda, pero no alimentes ese defecto de carácter que tienes, que te ha autodestruido, que ha hecho todo lo que quiere contigo. Ya, déjalo, suéltalo, no peques más. Yo te perdono, siempre y cuando tengas ese corazón contrito y humillado ante mi presencia. Que estés a mi lado, que estés conmigo. Hay un versículo, otro versículo muy bonito en el que dice Juan 13:1. Dice, vamos a ver otro que tenemos aquí. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. A ver si alguien lo tiene. Si alguien lo tiene y quiere compartirlo, con mucho gusto, puede leerlo. Lucas 36, 50.
Lucas 36:50. Lucas 7:36-50. Y bueno, lo voy a leer. Si alguien quiere leer con gusto, puede levantar su manita y lo compartimos. ¿Okay? Dice así, Lucas 7:36-50. Dice, una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo, allí llevó un hermoso frasco. Estos son dos capítulos. Es el Lucas 7:36 y este otro es, ese es el que leímos, ¿verdad? Tenemos dos. Tenemos Juan 13:1-17. Vamos a ver este otro ya lo vimos, perdón. Juan 13 del 1 al 17. Vamos en Juan 13 del 1 al 17. Aquí está un poquito más explicado. Este es otro caso, pero es un poquito más explicado del propósito de la humildad, del perdón y del amor. Vamos a ver en Juan 13, 1 al 17. Si alguien lo tiene y lo quiere compartir, adelante, por favor. Dice así. Jesús lava los pies a los discípulos. Este es otro signo de humildad como el que hizo esta mujer, María Magdalena. Ahora el Señor lo va a hacer con sus discípulos. Y dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¿Hasta cuándo nos ama el Señor? Hasta el final. Hasta el final te va a seguir amando. Y dice aquí, Él nos amó y nos va a amar hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había, fíjense lo que dice en el 12, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Ya lo había infectado, ya había introducido en él la avaricia. Ahí está la avaricia, porque por unas cuantas monedas él lo entregó. Y ya había inyectado Satanás, el ego, vamos a decirlo así, que conocemos tanto del ego. Entonces es el ego que empieza a moverte, ¿verdad? Y dice, bueno, de todas maneras lo van a aprender, ya lo traen en la mira, pues mejor que yo lo entregue y me gane unas moneditas. Miren, uno de sus apóstoles, cómo hubo una traición ahí. Hubo traición de uno de sus seguidores que supuestamente lo amaba a él, pero a él no le importó, lo siguió amando hasta el fin. Entonces dice en el 3, dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y acercándolos con la toalla, y secándoles con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo,
Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Dijo, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, contestó Jesús, no vas a pertenecerme. Si no eres humilde con tu hermano, si no amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a pertenecerme, porque ese es el símbolo. ¿De qué? El símbolo del lavado de los pies es hacernos semejante a los demás, al igual y somos igualitos, es el servicio a tu prójimo, es el amor, el perdón y la humildad, mis hermanos. ¿Estás desarrollando el lavado de los pies espiritualmente hacia tu hermano? Porque espiritualmente es lo más difícil que hacer una práctica de lavado de los pies, ¿verdad? La semana pasada les mencionaba. Vayan pensando a quién le van a lavar los pies. A alguien que digan, yo no, o sea, que te dé hasta vergüenza y que digas, no, que va a decir que, y luego me va a traer ahí de mandadera y me voy a sentir vulnerable hacia la persona. Y no, ese es el ego que no te permite hacerlo. ¿Tienes algún resentimiento con mamá, con papá, con un hermano, con una persona que tú sabes que va a ser como que flexible a que tú le laves los pies, pero que el sentimiento que tú vas a sentir al lavar esos pies va a ser con Jesús? Porque he hecho este ejercicio, mis hermanos, y la sensación que tú tomas es una cosa hermosa, hermosa. Yo lo hice con una persona que me hizo daño. Que si yo me pongo y recuerdo todas las cosas que esa persona me hizo, fue duro lo que esa persona me hizo. Que yo permití que me lo hiciera, más bien dicho. No me lo hizo por gusto, lo hizo porque yo se lo permití. Y después de muchos años se presentó esa oportunidad y lo hice. Bien suavecito, le lavé sus pies. Y esa persona no sabía lo que Sara estaba haciendo. Ella nomás pensó que le estaba lavando sus piecitos con sus ojos visuales carnales, pero Sara lo estaba haciendo espiritualmente. Espiritualmente yo estaba hablando con mi amado Jesús. Y aguanté el llanto, aguanté que se me rodaran las lágrimas, porque soy muy emocional, ¿verdad? Y aguanté que se me rodaran las lágrimas, porque entonces sí, le iba a sorprender, ¿verdad? Porque somos visuales carnales. Entonces iba a decir, ¿por qué lloras? ¿No? Me aguanté como las meras machas, que no me mirara, que se me iban que mis ojos querían llorar. Y yo seguí lavándole sus pies y yo estaba hablando con Jesús. Y le estaba diciendo al Señor que yo la perdonaba. Yo le decía, perdona a tu hija, porque no sabía lo que estaba haciendo. Y yo me perdono por haber sentido este sentimiento por ella de resentimiento. Eso fue algo que yo hice con mi amado Jesús, que esta persona ni cuenta se dio, pero yo sí, espiritualmente.
Has perdonado espiritualmente a tu hermana, a tu hermano, esa persona que tú permitiste o que sí te dañó cuando eras pequeñita, que eras indefensa, vulnerable. Has perdonado a esa persona que te rechazó, que te traicionó, que te abandonó, que fue injusta contigo. Llegó el momento, mis hermanos, en esta Pascua, hacer ese recuento y trasladarnos a muchos, muchos años atrás, donde el Señor hizo esta representación. Y ahora permitirle al Señor que nos lave, que nos limpie, porque nos está ungiendo con su espíritu, porque nos está transmitiendo su humildad, su amor, su perdón. Vamos a recibirlo en estos días, en esta noche. Vamos a recibirlo de Él. Vas a hacer imaginariamente que tú le lavas los pies a esa persona, o hazlo. El año pasado lo hice con mi esposo delante de ustedes. Él me dice, nomás que no se me vea mi cara. Nomás ocupo tus pies, le dije. Y yo hablé, pero yo dentro de mí, yo estaba hablando más cosas. Pero yo hablé ahí delante de ustedes, delante de Él, pidiéndole perdón y perdonándolo, porque nos equivocamos mucho. Ahora, ¿con quién lo vas a hacer? ¿A quién le vas a lavar sus piecitos? Vas a sentir, cuando lo hagas, vas a sentir algo dentro de ti que se arranca y se va. Si no lo puedes hacer directamente porque es consecuente, como nos dice el paso 9, ¿verdad? Te puede traer represalias, te puede perjudicar a ti. No importa, tú hazlo, monta ahora sí que tu estanque, tu jarra grande de agua, no sé, un lugarcito ahí, una tina, hazlo como si esa persona estuviera ahí, visualízala, lávale los pies y habla con Jesús, que Él va a ver tu corazón, Él va a ver el corazón de cada uno de nosotros. Si de veras está contrito y humillado, está abierto al perdón, a perdonar, a ser humilde y a trabajar el amor en ti y en los demás. Dice, vamos a ver el número 9. Dice, entonces, le dijo Pedro, entonces lávame también las manos. ¿Por qué le dijo? Vamos a repetir el 8. No, le dijo Pedro, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, dijo nuestro amado Jesús, si no te lavo, no vas a pertenecerme. Imagínense, o sea, si no permito que el Señor venga e introduzca su amor dentro de mí con ese lavado, haciéndome una criatura nueva, no le voy a pertenecer a Él, porque estoy sirviendo a dos amos. Estoy entre la luz y la oscuridad, porque no me he entregado al Señor con humildad. Entonces el 9 dice, entonces lávame también las manos, la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ya sabía. Y Él sabía también tu corazón, y Él sabe que con poquito, sabe que tu corazón está cambiando. A Él no lo podemos engañar. Él sabe si estás limpio, si estás en la luz, o si todavía tienes un piecito en la oscuridad y otro en la luz. ¿Cómo estás con tus defectos de carácter? ¿Los sigues abrazando o ya los soltaste o ya estás trabajando en ellos?
Entonces Él sabe. Y dice en el 10, Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. ¿Qué pasa con todos nosotros cuando nosotros, vamos a decirlo así, un ejemplo? Nosotros estamos en un grupo de autoayuda, ¿verdad? ¿Ustedes creen que todos están limpios? Ahí está el trigo y la cizaña. Hay personas que ya tenemos más de 6, 7, 10, 15 años en una agrupación y estamos igual dando vueltas en lo mismo, girando en lo mismo. ¿Ustedes creen que esa persona está limpia? No. Están limpios los que me siguen, los que oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Los que hacen la voluntad de mi Padre. No la mía, no hago la mía, sino la de mi Padre. Estas personas son las que me siguen, dice el Señor, ¿verdad? Aquí dice. Entonces, respondió Jesús, no vas a pertenecerme, si no te tomas la humildad, porque la humildad va a ser cuando yo te lave los pies o tú me los laves o se los laves a alguien. Es una representación de la humildad. 11. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ven, aquí lo manda el Señor. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ustedes deben inyectar la humildad unos a otros. Ustedes deben ser benevolentes con sus hermanos, perdonar para que sean perdonados, amar a tu prójimo como a ti mismo, practicar el perdón, sin juicio, solamente perdonar lo que sea. Cada vez que llegue esa falta de perdón, en ese momento perdono. ¿Quién soy yo para juzgar? Perdono. Cualquier cosa, perdónala. Y dice, y dado que yo soy el Maestro, el Señor, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que los sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo, la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante quien envió el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Palabra de Dios. Entonces es esa parte una promesa del Señor, porque dice que entonces Él, si nosotros hacemos este ejemplo que el Señor nos dejó, aquí está en su palabra y Él lo dice, no lo digo yo, Él lo dice, ya lo leímos. Hagan esto ustedes también con los otros. Y si ustedes hacen esto que yo les he enviado, yo los bendeciré. Sí, porque cuando yo soy humilde es cuando abro las compuertas de los cielos y las bendiciones van a ser derramadas para mí, pero tiene que ser de corazón. Cuando yo perdono, cuando soy humilde.
cuando amo a mi prójimo como a mí mismo, cuando practico el perdón, porque el perdón es una práctica. El perdonar a alguna persona por cualquier cosa, ya no me saludó, pues ya voy pensando que no me saludó, quién sabe qué, o ya estoy maltratando en la mente, nada más por un detalle tan pequeño, me estoy dañando a mí, porque eso me aleja de Dios. Me aleja, me separa de mi Dios cuando yo no perdono. Entonces es importantísimo ver esta parte, este mensaje de nuestro amado Dios para poder perdonar, mis hermanos. Mi compañera, una persona que nos va a dar un testimonio del perdón, ella no va a alcanzar a llegar porque se le hizo un poquito tarde, pero ella me dice que primero Dios la próxima semana nos va a dar su testimonio. Entonces vamos a continuar ya un poquito más con programa y también con la palabra de Dios. El perdón, vamos a hacer otro tema acerca del perdón con algunos versículos bíblicos, con programa de literatura de los pasos, y para dejar un poquito de espacio para el compartimiento de la compañera acerca del perdón. Así que este fue el tema. Es más que nada es un mensaje de reflexión acerca del lavado de los pies. ¿Ok? Entonces pues vamos a finalizar con una oración. Como siempre, se va el tiempo rapidísimo, pero aquí estamos compartiendo de su palabra del Señor. Entonces, la próxima semana tendremos el tema del perdón. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, el que pueda hacerlo, y vamos a darle las gracias al Señor por su palabra. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estos 2 capítulos de tu palabra, Señor, donde tú nos muestras, Señor, la humildad de una sierva tuya que llegó derrotada, aceptando su ingobernabilidad, aceptando que estaba mal, Señor, que había cometido adulterio, que ya estaba esta persona en comportamientos que eran aberrantes ante tu presencia, Señor. Pero aún así a ti no te importó, Padre, porque tú ya estabas percibiendo su corazón desde que esta persona iba a entrar, desde antes que entrara a esa puerta. Tú ya habías percibido, Señor, que ella venía humilde, porque tú eres potencia, fuerza, poder, energía, mi Señor, y tú percibes los corazones. Tú no ves con ojos espirituales, tú percibes con tu amor, con tu fe. ¿Quién de nosotros tiene un corazón contrito y humillado? ¿O todavía tenemos un corazón de piedra, Padre, que todavía necesitamos transformarlo, Señor? Pero te damos gracias esta tarde porque tú nos das el ejemplo, cómo hacerlo, Padre. Que a pesar de que estaba a tu lado sentado en la misma mesa, el que te había traicionado, a pesar de eso tú comiste con todos. Tú no lo trataste mal, mi Señor. Tú no le dijiste nada, Padre. Solamente le dijiste, ya hazlo. Si lo vas a hacer, hazlo de una vez. Prácticamente le dijo, si me vas a matar, ya mátame. ¿Por qué? Porque lo había traicionado. Pero tú nos enseñas con tu ejemplo el amor, el perdón. Todavía en la cruz, Señor, tú dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cambia este corazón duro de piedra, Señor, que todavía hay partes duras. Está como mezclado, partes duras y partes blandas, Señor. Porque aún está el trigo y la cizaña dentro de mí, mi Señor. Cámbianos, Padre, este corazón duro de piedra por un corazón tuyo, Señor, el de carne, lleno de amor, de humildad, de perdón.
Estamos contigo, mi amado Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias por existir. Gracias por tu palabra, porque nos dejaste tu palabra, Señor bendito, tu guía espiritual. Gracias, Señor. En este momento, Señor, como dijiste tú, Padre, Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Padre, encomendamos nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente a ti, Señor. Y te amamos por todos los que no te aman, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, por todos esos ateos y agnósticos, Señor, que dicen cosas feas de ti, mi amado, que dicen que no te quieren y te maltratan, Señor. Y esta persona que escuché en esta mañana, a Marco, Señor, te lo pongo en tus benditas manos, Padre. Transfórmale ese corazón de piedra por un corazón de carne, Señor bendito. Por nuestros hijos, Señor, para que te amen como te amamos nosotros, Señor. Por nuestra familia, por nuestras hermanas, Señor. Porque hay hermanas, Señor, de nosotros o de alguna compañera que me ha compartido, Señor, y viene a mi mente en este momento, que le hace daño a su propia hermana, Señor. Te pido, Señor, que cambies ese corazón de piedra y pongas un corazón humilde, de perdón, para que puedan abrazarse un día como hermanas. Que se pidan perdón, Señor, sobre todo la que está haciendo más daño, Señor, la que hace daño, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, compañeros, este fue el tema de Lecciones del Despertar. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en otro tema del perdón, con el testimonio de una compañera, un testimonio muy hermoso. No se lo vayan a perder. Voy a cerrar el audio y el que guste y quiera compartir algo, adelante, por favor. Con gusto los escuchamos.